Buenos días, mi nombre es Sheila Rivadeneira, endocrinóloga. Vamos a dar respuesta a las preguntas que se han hecho en las redes sociales acerca de la diabetes mellitus en las páginas de Mi Doctor 24/7. El estado de prediabetes, como lo conocen los pacientes, nosotros lo conocemos como intolerancia oral a la glucosa. Es una prueba que hacemos a las personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo aquellos que tienen problemas con el colesterol, con los triglicéridos, que vemos que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen problemas de hipertensión o antecedentes en la familia de problemas de diabetes, de enfermedad cardiovascular, o que los pacientes mismos presentan sedentarismo y una vida muy agitada. Son factores de riesgo que nosotros consideramos para poder mandar a hacer una prueba, la prueba de la diabetes. Con esta prueba de diabetes, nosotros identificamos, clasificamos a los pacientes si tienen un estado metabólico alterado o una diabetes mellitus tipo 2 como tal. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es un examen que consiste en hacer una determinación de glucosa en ayunas y luego una determinación de glucosa 2 horas después de los controles después del jugo que se da en un laboratorio con una carga de 75 gramos de glucosa. Según estos parámetros, según estos resultados, podemos catalogar a los pacientes. Si después de 2 horas de esta ingesta cargada de glucosa, los pacientes presentan menos de 140 de glucosa, entonces decimos que el paciente puede tener factores de riesgo, pero no está teniendo alteración de la glucosa ni diabetes. Si los resultados evidencian unos valores de glucosa entre 140 a 200 después de una carga de 75 gramos de glucosa, estamos considerando que el paciente tiene una intolerancia a la glucosa o lo que los pacientes conocen como una prediabetes. Pero si los valores de glucosa son mayores a 200 después de esta carga de glucosa, ya consideramos al paciente con diabetes, independientemente del valor de glucosa que tengan ayunas, es decir, antes de la toma de esta carga de azúcar que le damos a los pacientes. Por otra parte, los tipos de diabetes son conocidos mundialmente como el tipo 1, que es una diabetes donde los pacientes presentan esta alteración por un déficit interno de insulina. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que se va presentando en edades muy tempranas de la vida, en vista de que el páncreas ya no empieza a generar la suficiente cantidad de insulina y los pacientes empiezan a presentar glucosas altas desde la infancia. Entonces es una diabetes que se presenta por no producir insulina. La diabetes tipo 2, en cambio, es una persona que desarrolla diabetes no porque le haga falta insulina, sino porque la insulina que genera a lo largo de su vida no es suficiente para vencer los requerimientos que nosotros generamos al consumir altas cantidades de hidratos de carbono en nuestra dieta. Son estados de insulinoresistencia, como lo conocemos los médicos, es decir, de que nuestro páncreas está generando aceleradamente o en muchas cantidades insulina, se desgasta nuestro páncreas y llega un momento que no es capaz de secretar la suficiente cantidad de insulina para vencer las calorías que estamos consumiendo a partir de una dieta rica en hidratos de carbono. También existe la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta en una mujer embarazada, se inicia en el embarazo debido a la insulinoresistencia que genera propiamente el embarazo al aumentar drásticamente el peso de la mujer. Existen también otros tipos de diabetes que son desencadenadas por fármacos como los corticoides, o existen otro tipo de diabetes también que son secundarias a procesos endocrinos, hormonales, cuando hay una secreción exagerada de una u otra hormona, que eso lo valora el endocrinólogo. Con respecto a la diabetes emocional, que es una de las frecuentes preguntas que encontramos en la promoción de la Semana de Concientización Mundial de la Diabetes, con respecto a este tema no existe como tal la diabetes emocional. Si bien las diferentes emociones que nos acontecen en el día a día, situaciones de estrés, de alegría, de tristeza, de ira, pueden desencadenar una diabetes que ya está manifiesta o pueden desencadenar una diabetes
que no está del todo manifiesta. Es decir, que pudiera descompensar un poco a los valores de glucosa que ya tenemos en sangre, pero no es como tal un diagnóstico, una entidad reconocida por los médicos, mucho menos por nosotros los endocrinólogos. No existe el término diabetes emocional, más bien sí podemos decir que las situaciones de estrés pueden descompensar un poco la diabetes que ya estamos teniendo presente o pueden evidenciar una diabetes que no ha sido diagnosticada. Con respecto a las causas de diabetes mellitus tipo 2, básicamente las causas de este tipo de enfermedad se producen por la presencia de varios factores de riesgo. El antecedente de diabetes en la familia, la presencia de sedentarismo, de sobrepeso u obesidad en la persona, el consumo elevado de hidratos de carbono, la predominancia de consumo de hidratos de carbono en nuestra dieta y no darle importancia a las verduras, a los vegetales que deberían formar parte de nuestros alimentos. De aquí podemos responder algunas otras preguntas con respecto a la curación de la diabetes. Que nosotros no usamos la palabra curación, sino que usamos la palabra remisión. La diabetes puede entrar en procesos de remisión por largos tiempos, incluso indefinidos, si el paciente adopta mejores estilos de vida, si entra en conciencia de que la alimentación saludable, la alimentación equilibrada es parte fundamental del manejo de la diabetes, si se da cuenta de que la actividad física diaria puede hacer disminuir los valores de glucosa, de metabolizar más rápido la glucosa que está alta en sangre, el tener un peso adecuado para nuestra talla, una actividad física, una alimentación saludable del día a día puede hacer que su médico de cabecera disminuya los valores de insulina, disminuya los requerimientos de medicamentos por vía oral, puedan disminuir los valores de glucosa y entrar a un estado de remisión que conocemos como los endocrinólogos. Y pueda así considerarse que la diabetes está controlada solamente con medidas higiénico-dietéticas y no necesariamente con antidiabéticos orales o con insulina. Por otra parte, las cirugías que se están promocionando actualmente sobre las cirugías metabólicas para curar la diabetes, esto en realidad tenemos que analizarlo bien, lo podemos tomar con pinzas, ya que la diabetes mellitus tipo 2, al disminuirle los principales factores de riesgo, que son la mala alimentación y la obesidad, puede entrar en un proceso de remisión, siempre y cuando se mantengan estilos de vida saludable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una cirugía metabólica, llámese manga gástrica, llámese bypass gástrico, el propósito de estas cirugías es disminuir la capacidad del estómago, hacer entrar al paciente en una especie de estado de desnutrición y por ende el paciente va a disminuir de peso, va a bajar drásticamente de peso porque o están disminuyendo la capacidad de su estómago, están haciendo derivar los alimentos para que no se absorban en el primer paso en el estómago, sino que pasen más directamente y por ende no se absorban. Entonces el paciente entra en un estado podría decirse, de desnutrición y el paciente empieza a bajar drásticamente de peso y por ende van a disminuir seguramente los requerimientos de insulina, los requerimientos de glucosa y los requerimientos de antidiabéticos orales y seguramente van a disminuir los valores de glucosa. No necesariamente implica que el paciente se está curando, entre comillas, de la diabetes, sino que está entrando en un proceso de desnutrición, de disminución de requerimientos de medicamentos, que de mantenerse así, con estilos de vida saludables, acompañados con un buen equipo multidisciplinario en este paciente que decidió operarse, sí se puede considerar que la diabetes entre en un estado de remisión, mas no de cura. Porque si el paciente, pese a que fue sometido a una cirugía de manga gástrica, adquiere nuevamente malos estilos de vida al consumir muchos más hidratos de carbono o al tener un sedentarismo muy presente en su vida, entonces tarde o temprano van a tener lo que se conoce como
situaciones de rebote donde el paciente va a aumentar de peso y va a volver a presentar otra vez las glucosas alteradas en ayunas. Así que propiamente las cirugías que curen la diabetes no existen. Con respecto a las preguntas sobre las complicaciones de diabetes, llámese estas infartos agudos del corazón, llámese neuropatías diabéticas, disfunción sexual, nefropatía o alteraciones renales por causa de la diabetes o retinopatías por causa de la diabetes, estas complicaciones dependen básicamente no solo del tiempo de evolución de la diabetes, sino del mal control a lo largo de los años de esta diabetes. Así que antes de tratar de dar más medicamentos para resolver la neuropatía o para resolver la disfunción sexual, el paciente tiene que comprender de que es el estado de hiperglucosas, de hiperglucemias, lo que le va a generar las complicaciones y por ende lo primero que tenemos que hacer los endocrinólogos o los médicos que manejamos diabetes es bajar los niveles de glucosa, disminuirlos a la normalidad y mantenerlos normales no solamente por 2 o 3 meses, sino a lo largo de la vida del paciente para que las complicaciones no vuelvan a presentarse o si ya están presentes sean en menor grado y le den una buena calidad de vida a la persona. ¿Sí? Con respecto a este tema también vale la pena resaltar de que no es el tratamiento en sí, en el caso de las insulinas que utilizamos para los diabetes, lo que le genera las complicaciones. La insulina es una herramienta muy eficaz para bajar los valores de glucosa, para normalizarlos. Es una hormona normal que tenemos en nuestro cuerpo que metaboliza, da equilibrio a los valores de glucosa, pero no nos hace daño. Es la insulina la que mejora los valores de glucosa, mejora la diabetes y por ende las complicaciones van a ser mucho menores. Por el contrario, es el azúcar alta, son los valores de glucosa altos lo que producen la complicación. Con respecto a los valores de glucosa que son medidos con las ayudas de los glucómetros, que son esos aparatitos que utilizamos para pincharnos los dedos y medir el estado de glucosa que tenemos en ese momento, estos glucómetros nos dan una idea aproximada de cómo estamos con la glucosa en ese momento. No nos sirven para hacer diagnóstico. Los endocrinólogos lo utilizamos sobre todo en los pacientes que tienen insulinoterapia para que los pacientes puedan identificar valores de glucosa muy bajos que pongan en riesgo su vida o valores de glucosa muy altos dependiendo de los alimentos que están consumiendo. Según esos valores que ellos se hacen en casa, los endocrinólogos hacemos los ajustes en el tratamiento con la insulina. Revisando todas las preguntas que nos hacen los pacientes a través de esta publicación, voy a citar una en específico que dice: doctora, ¿me podría decir por qué en ayunas tengo 90 de glucosa y después del almuerzo sube hasta 200? Esa es una pregunta muy importante, se repite bastante a lo largo de toda esta publicación. Resulta que en ayunas tenemos 8 o quizás 10 horas en las cuales no comemos nada y obviamente tanto por medicamentos que tomemos o simplemente por el hecho de estar en ayunas, nos va a generar una glucosa más baja de lo que nos puede estar pasando el resto del día. Cuando nosotros ingerimos alimentos en el desayuno o en el almuerzo o en la merienda que seguramente tienen hidratos de carbono, la glucosa va a subir. Si tenemos diabetes y hemos excedido el consumo, las porciones de hidratos de carbono en cada comida, la glucosa seguramente se va a subir a 200 o más seguramente, dependiendo del tipo de hidrato de carbono que consumamos y la cantidad que consumamos. Es por eso que la diabetes no solamente la evaluamos con un examen de sangre que nos trae el paciente o con una medida de glucómetro. Primero lo que vemos en el paciente es si ha subido de peso, que nos refleja que no está teniendo una alimentación saludable. Si ha subido de peso también nos refleja de que no está haciendo la suficiente actividad física diaria que debería de hacer. Con respecto a la diabetes gestacional o la diabetes que se produce en una mujer embarazada, el tratamiento depende muchísimo de los factores de riesgo que ya tenga la paciente, si entra a un embarazo
planificado, saludable o no, si la paciente entra con un buen peso o con sobrepeso u obesidad, y sobre todo los valores de glucosa que se tienen en ese momento. Los valores de glucosa son diferentes en una mujer embarazada. Hacemos diagnóstico de diabetes gestacional con valores mucho menores que en comparación con la población en general. Así que según los valores de glucosa que tengamos, la primera medida, como siempre lo vamos a indicar, es la alimentación saludable. Si los valores de glucosa son aceptables, ligeramente elevados, sin tantos factores de riesgo, lo primero que hacemos es indicar cambios en la alimentación, un estilo de vida saludable con respecto a actividad física en la medida de lo que se pueda, y mejorar muchísimo la alimentación al disminuir el consumo de hidratos de carbono. Actuamos rápido. Si en el transcurso de una semana los valores de glucosa, pese a que la paciente empezó a hacer algo de actividad física y disminuyó drásticamente los hidratos de carbono, si aún así la paciente no entra en metas de valores de glucosa aceptables, normales para ella y para su bebé, empezamos tratamiento, que dependiendo de los niveles de glucosa podríamos empezar con algo de medicación por vía oral, o si los valores son muy altos, indicamos insulinas que son seguras para el embarazo. Con respecto a otras preguntas sobre si las bebidas son seguras, aquellas que dicen que no tienen azúcar, bueno, últimamente se está enfatizando o dándole valor. El Ministerio de Salud Pública ha mejorado mucho la participación de varias marcas al introducir un semáforo que nos indique si los alimentos que estamos consumiendo son altos en grasas, altos en sal o en azúcar. Hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que leemos, porque si bien el semáforo nos da una pauta bastante importante de cuáles tienen más o menos cantidad de azúcar, también tenemos que saber ver en la información nutricional, aquel cuadrito pequeño que dice información nutricional, donde está especificado la cantidad de hidratos de carbono, de azúcares, de proteínas, de grasas, porque hay muchas bebidas que dicen no contener azúcar adicionales, pero cuando vamos a revisar los hidratos de carbono, sí están en una medida importante. Hay mucha publicidad engañosa. Por ejemplo, hay muchos jugos que vienen en cartones que dicen que no tienen azúcar adicional, pero recuerden que el jugo viene de una fruta es un hidrato de carbono. Puede ser que no tenga azúcar adicional, pero ya la fruta hecho jugo ya es un hidrato de carbono. Ellos dicen no tiene azúcar adicional, el semáforo dice bajo en azúcar, o peor aún, no contiene azúcar, pero cuando vamos a revisar la información nutricional están los gramos de hidrato de carbono, 30, 32 gramos de hidrato de carbono, que son valores muy altos para una persona que tiene diabetes. Una persona que tiene diabetes tiene que tener sus metas de control metabólico bastante claras. No solamente tiene que enfocarse a mejorar los valores de glucosa, sino que también mejorar sus valores de colesterol, valores de colesterol bueno, colesterol malo, tener asegurada un buen control de la presión arterial, mantener un peso saludable y una actividad física saludable. Con respecto a las metas de control glucémico, es decir, los controles de azúcar, se considera normal y aproximadamente promedios de azúcar entre 80 y 110 antes de las comidas, y después de las comidas valores de glucosa menores de 160 no se considera que es un control metabólico bastante aceptable. Obviamente categorizado, individualizado para cada paciente, porque no todos son los mismos valores. Así que valores por encima de 170, 160 en ayunas son muy malos controles, o valores de más de 200 después de las comidas, estamos ante un paciente que está metabólicamente descompensado y tiene que disminuir los valores de glucosa rápidamente antes de que empiecen las complicaciones de la diabetes. Para todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 o tienen otro factor de riesgo como la hipertensión o la obesidad, no es simplemente disminuir los valores de glucosa, no es simplemente fijarme en un examen de laboratorio cuál es mi valor de azúcar en ayunas.
no es simplemente ir a la consulta con el endocrinólogo o con el médico que me haga un valor de glucosa en ese momento, o peor aún ambulatoriamente en una farmacia, o un amigo que tenga una maquinita que me haga el control de la glucosa. No solo importa bajar los niveles de azúcar en ese momento, sino que también importan todos los otros factores asociados que están en relación con la diabetes. El peso, es muy importante para el médico que maneja la diabetes que el paciente venga bajando 1 kilito de kilito todas las consultas que se ha citado. Es muy importante, eso nos habla de una alimentación saludable, nos habla de que el paciente está haciendo ejercicio cuando viene bajando de peso. También es importante tener controlado el colesterol. Es muy importante si su médico de cabecera le prescribe una medicación para bajar el colesterol, porque así su médico de cabecera le está disminuyendo las posibilidades de que usted tenga un infarto agudo del miocardio u otra complicación de la diabetes. Es importantísimo también que usted tenga bien controlada la presión, no una sola vez o en un momento del día, sino que también se controle la presión en diferentes momentos del día. Eso habla de que su medicamento está funcionando, tiene controlada su presión las 24 horas del día. No solamente basta con bajar los triglicéridos, no solamente basta con ver o bajar la glucosa, sino que nosotros también identificamos cuáles son los otros factores de riesgo que tiene para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es la alimentación saludable, es una actividad física diaria, es tomar la pastilla de la presión, es tomar la pastilla del colesterol, no solamente bajar los niveles de glucosa. Haciendo todos estos cambios en su vida van a tener una diabetes mucho más controlada, sin tantas complicaciones, y no vamos a estar viendo solamente los valores de 170, de 200, qué pasa, para que tomemos conductas de recién en ese momento ir a buscar a un médico que sepa manejar una diabetes para que no tenga las complicaciones posteriores. Si usted considera que es un paciente que tiene factores de riesgo y tiene glucosas un poco altas, por encima de 100, acuda con un médico que sepa manejar la diabetes para que el médico identifique los factores de riesgo y le envíe a hacer los valores le envía a hacer la prueba de diabetes, y con la prueba de diabetes nosotros podemos identificar si el paciente está presentando la patología o no, pero más no por controles de glucosas al azar, mucho menos evaluadas a través de un glucómetro, lo cual sabemos de que tiene una variabilidad un poco amplia con respecto a los valores que realmente están pasando en ese momento en la sangre. Finalmente, les indico a todas las personas que han estado solicitando información sobre las consultas que todos los datos que necesitan están a disposición de la plataforma de la empresa Mi Doctor 24/7 en la página web de la empresa www.midoctor247.com.es.